Apreciados amigos, luego de haber dedicado un buen número de temas a los 6 primeros capítulos del libro de Daniel, capítulos de contenido mayormente histórico, estamos ahora en condiciones de comenzar a adentrarnos en el fascinante mundo de las profecías bíblicas. ¿Cuál será el resultado del esfuerzo por comprenderlas? No la mera satisfacción de alguna curiosidad acerca de eventos futuros, sino una apacible y segura confianza basada en las certeras promesas no de los hombres, sino de Dios. Algunas observaciones previas podrán ayudarnos en la interpretación. En primer lugar, una pregunta muy lógica: ¿por qué son necesarias las profecías? Me estoy refiriendo a las profecías genuinas. ¿Cuál es el propósito de las mismas? Primero, las necesitamos porque no existe ningún ser creado, ni humano ni angélico, que pueda discernir el futuro con certeza. Solamente Dios puede hacerlo. Y si Él guardara silencio, si Él no nos orientara por medio de sus mensajeros, los profetas, nuestra desorientación sería absoluta y desesperada, y estaríamos a merced de individuos deshonestos que con sus predicciones imaginarias incrementarían aún más nuestra desorientación. Segunda, porque Dios quiere que su pueblo pueda discernir en el transcurso del tiempo, o mejor aún, en la historia, la marcha de los planes divinos. Como se dijo en tiempos del Antiguo Testamento, de aquellos notables príncipes de la tribu de Isaacar. Allí está en primer libro de las Crónicas, el capítulo 12, el versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esto es lo que Dios anhela de su pueblo, que sea entendido en los tiempos y que por lo mismo sepa qué es lo que corresponde hacer, y que de esta manera, basado en las profecías, pueda también guiar a otros en el discernimiento de esa mano divina que conduce y otorga significado a los acontecimientos. Tercera, otro propósito de las profecías es, a través de sus inconfundibles cumplimientos exactos en cuanto al tiempo preanunciado, cimentar y aumentar nuestra confianza, nuestra fe en la conducción divina de nuestras vidas. Eso fue lo que Jesús, apenas unas pocas horas antes de su crucifixión, les dijo a sus discípulos. Y ahora os lo he dicho antes, para que cuando suceda, creáis. Juan capítulo 14, verso 29. Cuarta, complementando lo que llevo dicho, es mediante mensajes divinos transmitidos por los profetas cómo llegamos a conocer los maravillosos planes que Dios tiene para aquellos que se muestran dispuestos a aceptarlos, entregando mente y corazón al poder transformador del Espíritu Santo. En otras palabras, nunca deberíamos contentarnos únicamente con lo informativo en las profecías, porque importante como pudiera serlo, no es lo fundamental, sino llegar a comprender que la nota tónica de las profecías es la preparación personal para llegar a ser ciudadanos del reino que Dios pronto habrá de establecer. El reino de la roca, el reino en el que el amor y la bondad impregnarán y presidirán todas las relaciones, y donde nunca más sufriremos bajo los métodos humanos de gobernar al mundo, severamente limitados como lo son por el orgullo, el egoísmo y la codicia. No lo olvidemos, mis amigos, el propósito fundamental de las profecías es moral, es espiritual y apunta al desarrollo de un carácter tal que pueda merecer la aprobación divina y como consecuencia la vida eterna en un mundo totalmente renovado por el poder creador de Dios. En segundo lugar, y luego de haber destacado los propósitos básicos de las profecías, quisiera dar respuesta a otra pregunta. ¿Por qué es que las profecías están expresadas en un lenguaje altamente simbólico? ¿Por qué es que Dios no las expresó en forma llana y directa? Es cierto, los acontecimientos futuros, sus protagonistas y aún las referencias cronológicas son presentados en las profecías con palabras y descripciones gráficas tales que su comprensión requiere de una interpretación elaborada, poco menos que especializada. ¿Pero por qué así? Primero, porque si Dios las hubiera expresado en lenguaje literal,
identificando a los protagonistas con nombres y fechas específicas, nos habrían llevado a la conclusión de que todos los seres humanos somos meros títeres o marionetas en las manos de Dios, programados para actuar solamente de una determinada manera, forzados por predicciones divinas que no nos permiten ninguna otra opción. Segundo, el lenguaje simbólico permite a Dios anticipar en forma anónima lo que necesitamos conocer acerca del futuro. De esta manera, deja en claro que es por su presciencia que Él conoce el futuro a la perfección y no porque lo impone. En otras palabras, conoce de antemano cómo habrán de hacerse las cosas, pero no las conoce por haber predeterminado cuándo, cómo y por quiénes habrán de ocurrir. Dios no nos ha quitado la libertad de elección y acción que nos concedió por creación, sino que la respeta celosamente. Podemos aceptar confiados que las profecías en nada vulneran la libertad humana. De ahí que las acciones de los personajes referidos en las profecías responden a sus decisiones personales y no al hecho de que la presciencia divina las hubiera anticipado. Al escoger el lenguaje simbólico, Dios utilizó la mejor de todas las formas posibles para comunicar sus anticipaciones proféticas a los seres humanos. Reconozco, amigos, que este es un aspecto de las profecías un tanto difícil de comprender, y sin embargo es reiterado vez tras vez en las Sagradas Escrituras. Un ejemplo puede resultar ilustrativo, por lo menos en parte. Me refiero a la penosa experiencia por la que pasó Nabucodonosor II y que el mismo monarca dejó registrada en Daniel capítulo 4. Allí nos cuenta cómo fue advertido por Dios acerca de las consecuencias que le acarrearía su orgullo y que él aceptó agradecido. Pero con el paso del tiempo, o la olvidó o la rechazó, y lo anticipado en el sueño se cumplió al pie de la letra. Cuando el rey recuperó el uso de sus facultades mentales, acusó a Dios de lo que había ocurrido, argumentando que no le había quedado otra alternativa. Lejos de eso, sino que agradeció y alabó a Dios de todo corazón por su bondadosa providencia. A través de un contemporáneo de Nabucodonosor y de Daniel, el profeta Ezequiel, Dios se expresó así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. Sí, Dios advierte e invita, pero la decisión es personal, es individual. Tercero, con razón, no menos importante para el uso del lenguaje simbólico en las profecías, es que los símbolos permiten expresar mucho en pocas palabras y al mismo tiempo ilustrarlo con imágenes impresionantes y vívidas que ayudan notablemente en la comprensión de los mismos. Pero hay algo más. En una profecía puede haber muchos símbolos, no de cumplimiento simultáneo, sino sucesivo. Eso le permite a Dios llamar la atención a los símbolos individuales cuando llega el tiempo en que su comprensión es necesaria. Algo que veremos frecuentemente en nuestro estudio. De paso, las ventajas que el lenguaje simbólico proporciona a la comunicación ya fueron descubiertas hace mucho tiempo por las disciplinas científicas y hasta por la música. Basta con observar la multitud de fórmulas y ecuaciones en los manuales de química, de física y de matemáticas. ¿Y qué decir de la música y los símbolos que llenan los pentagramas? Todos ellos transmitiendo mensajes perfectamente inteligibles a sus cultores. Les ahorran enormes cantidades de palabras. Lo mismo cabe mencionar en relación con los símbolos utilizados por arquitectos y cartógrafos. En todas estas disciplinas son necesarios manuales que capacitan para discernir el significado de sus respectivos símbolos. Ahora bien, ¿existe algún manual que nos capacite para interpretar los símbolos propios del lenguaje profético? Sí, la Biblia misma. ¿Cómo puede utilizarse este manual?
respetando el gran principio hermenéutico representado por la unidad de la Biblia, lo que significa que debemos permitir que la Biblia se explique a sí misma, sin imponerle categorías interpretativas foráneas a ella. Si se lo permitimos, ella misma se encargará de hacer inteligibles todos sus símbolos y todas sus figuras. Lo repito, si respetamos el gran principio de la unidad de su contenido, la Biblia misma nos familiarizará con el significado de los símbolos utilizados por Dios al comunicar sus mensajes a través de los profetas. Comprenderemos así otra gran verdad, que Dios no se ha alejado irresponsablemente de este planeta después de haberlo creado, sino que mantiene un ojo providente y avisor sobre el mismo, siempre listo para corregir a su debido tiempo el curso de la historia, toda vez que instrumentos demoníacos o humanos intenten alterarlo más allá de ciertos límites. Por lo mismo, Él se reserva el derecho de intervenir cuando quiera su sabiduría y sus propósitos de amor lo hagan aconsejable. Con todo esto en mente, comencemos ahora nuestra primera incursión en el lenguaje simbólico del capítulo 7 del libro de Daniel. Lo primero que nos comparte el profeta es que la visión le fue proporcionada en el primer año del rey Belsasar. Ese primer año pudo haber correspondido al año 553 a.C., cuando su padre Nabonido lo asoció al trono, o bien a unos 3 años más tarde, en el año 550, cuando Nabonido debió ausentarse de Babilonia, dejándolo solo en el poder. Sean las cosas como hubieran podido serlo, esta visión profética ocurrió unos 50 años después de aquel sueño dado a Nabucodonosor II, el de la estatua y la roca, y cuando el primer imperio universal ya había iniciado la cuesta descendente hacia su declinación y ocaso definitivos. Nos ubicamos entonces más o menos al promediar el siglo VI antes de Cristo. ¿Qué fue lo que se le mostró al profeta en esa revelación acerca del futuro? Le pareció encontrarse a la orilla de un mar, al que describe como el gran mar. Sus aguas se agitaban con fuerza inusitada, perturbadas y sacudidas por una extraña convergencia de vientos. En la descripción contenida en el verso 2, nos dice el profeta, los 4 vientos del cielo soplando simultáneamente desde los 4 puntos cardinales combatían en el gran mar. Sorpresivamente, y desde dentro mismo de esa notable convulsión oceánica, comenzaron a emerger y a salir a tierra 4 bestias, poco menos que indescriptibles, a las que el profeta en los versos 3 al 7 intentó delinear en sus rasgos más llamativos. A la primera la describió como un león alado, feroz y rápido en sus ataques y conquistas. Sin embargo, pasando el tiempo, experimentó una transformación, una extraña transformación. Las alas le fueron arrancadas y comenzó a comportarse a la manera de un hombre. Al segundo animal lo describió como semejante a un oso, con un costado más levantado que el otro y con 3 costillas entre sus dientes. Un tercer animal salió después del embravecido mar, con la apariencia de un leopardo, pero con 4 cabezas y 4 alas. La que apareció más tarde, la cuarta y última, no admitía descripción o comparación alguna. Era sencillamente indescriptible. Daniel debió limitarse a caracterizarla como muy poderosa, de apariencia espantosa y terrible, con grandes dientes de hierro, y cuya sola vista era como para aterrorizar a quien quiera que la contemplase. Y en cuanto a su accionar, Daniel utilizó 3 verbos: devorar, desmenuzar y hollar. O como aparecen en el verso 23, devorar, trillar y despedazar. Hasta aquí la primera parte de la descripción. ¿Recuerdan, amigos, los metales de los que estaba hecha la estatua del sueño de Nabucodonosor? 4, ¿verdad? La cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro. Esos 4 metales representan 4 imperios,
los únicos 4 que los historiadores habrían de calificar como universales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En la visión del capítulo 7, Daniel observó 4 animales simbólicos, y en la primera explicación que se le dio, se le dijo que se trataba de 4 reyes. En la segunda, mucho más detallada que la primera, el ángel explicó que la 4ª bestia habría de ser un 4º reino en la tierra, diferente de todos los otros reinos. Y un poco más adelante en el capítulo 7, en el verso 23, se los identifica directamente como reinos. Es que la identificación del soberano con el reino, o dicho a la inversa, la del reino con el soberano, ha sido bastante común entre los gobiernos absolutistas. ¿Recuerdan cómo en la interpretación del capítulo 2, Daniel identificó la cabeza de oro de la estatua con Babilonia, diciéndole a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro? La secuencia del capítulo 7 es entonces la misma que la del capítulo 2. Los 4 metales de la estatua y las 4 bestias que salieron del mar significan exactamente lo mismo: los 4 imperios universales que habrían de irse sucediendo uno después del otro: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Así lo explican todos los intérpretes y comentadores de estas 2 profecías. Lo que un comentador dice del capítulo 2, lo repite del capítulo 7. Uno de los primeros entre ellos, Josefo, el notable historiador judío del siglo I de nuestra era, en su obra Antigüedades Judaicas, libro 10, capítulos 10 y 11, se refirió a los 3 primeros imperios sin dejar la más mínima duda en cuanto a su identificación. Ahora, acerca del 4º, se manifestó en forma más cautelosa y no intentó identificarlo directamente. Es que a todas luces trató de evitarse problemas con los romanos, ambos del mundo por ese entonces. Parafraseando lo que Daniel explicó a Nabucodonosor, Josefo se expresó así: la cabeza de oro te representa, las 2 manos y los hombros significan que tu imperio será destruido por 2 reyes. El imperio de estos, sin embargo, será destruido por otro rey que vendrá desde el oeste vestido de bronce. Y este poder será a su vez destruido por todavía otro más, semejante al hierro, que dominará para siempre, gracias a su naturaleza férrea, la cual, según dijo Daniel, es más dura que las del oro o la plata o el bronce. En el capítulo siguiente, el 11º de su obra, Josefo nombra a los 2 imperios que, según la profecía, habrían de suceder a Babilonia directamente como Medo-Persia y Grecia. En cuanto a Roma, como ya lo mencioné, guarda un discreto silencio. De paso, Josefo no fue el autor de esta interpretación, sino que la tomó del mismo libro de Daniel. Lo que resulta interesante es que un historiador de la talla de Josefo, escribiendo en el siglo I, la aceptara como perfectamente válida. Los así llamados padres de la Iglesia también sostuvieron la misma identificación de los 4 imperios. Por citar tan solo a uno, Hipólito de Porto Romano, o San Hipólito, se expresó así a comienzos del siglo III después de Cristo: la cabeza de oro de la imagen es idéntica al león, y por medio de ambos símbolos se representa a los babilonios. Los hombros y los brazos de plata son lo mismo que el oso, y por ambos se significa a los persas y los medos. El vientre y los muslos de bronce son lo mismo que el leopardo, y representan a los griegos que gobernaron desde Alejandro en adelante. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible señalan a los romanos, quienes son los que ahora tienen el imperio. A los testimonios de Josefo y de Hipólito, un judío y un cristiano respectivamente, podríamos sumarlos de varias otras decenas de intérpretes, todos ellos coincidiendo en que aquellos 4 metales de la estatua y estas 4 bestias simbólicas representan exactamente lo mismo: los 4 imperios universales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Hubo más detalles en lo que se le mostró que llamaron la atención de Daniel, pero que en nuestro tema de hoy
por falta de tiempo no alcanzaremos a explorar. Solamente los describiré en forma superficial a fin de que podamos irnos familiarizando con ellos. De la cabeza de la cuarta bestia, la que representa, como ya dijimos, al Imperio Romano, sobresalían 10 cuernos, los que, de acuerdo a la explicación proporcionada por el ángel, representaban un conjunto de reinos que habrían de hacer su aparición recién después de la desaparición del imperio. Según el verso 24, donde están registradas las palabras del ángel, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, es decir, 10 reinos. En otras palabras, cuando cayera el Imperio Romano de Occidente, lo que ocurrió en el año 476 de nuestra era, en lo que había sido su territorio, surgiría un buen número de reinos menores, los mismos que en la estatua aparecen representados por los pies de hierro y cerámica o barro cocido. ¿Recuerdan, verdad? Volviendo otra vez a la descripción del capítulo 7, lo que el profeta vio a continuación no pudo menos que llamar poderosamente su atención. Un cierto movimiento entre esos 10 cuernos, como que alguna cosa estuviera surgiendo desde abajo y que terminó desestabilizando y desarraigando a 3 de ellos. En palabras del mismo Daniel, en el verso 8, capítulo 7, verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Por lo que vio Daniel, ese poder que surgiría de entre las ruinas del Imperio Romano, después de su fragmentación, no solo desarraigaría a 3 de esas divisiones o reinos, sino que sería completamente diferente de todos los otros. ¿Qué es lo que lo diferenciaría? 2 rasgos, por lo menos. Tendría ojos semejantes a los de un hombre, y una boca que habría de expresar grandes cosas o grandes palabras, como las describe los versos 8 y 11. Un poco más adelante, en el verso 25, el ángel le explicó a Daniel que esas grandes palabras habrían de ser palabras contra el Altísimo, es decir, declaraciones en contra de Dios. Todavía más, dice que vio que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, según lo registra el verso 21. Ese mismo poder, representado por el cuerno pequeño, según la explicación del ángel, quebrantaría a los santos del Altísimo y lo haría exitosamente durante un plazo de descripción enigmática, un periodo de, según reza el verso 25, tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué habría de ocurrir después? Más o menos al tiempo cuando se cumpliera el plazo así referido, y al que el texto parece implicar como muy largo, algo ocurriría más allá de la vista de los hombres. Aparece descrito en los versos 9 y 10, versos cuyas expresiones no podrían ser más solemnes e imponentes. Así, en el capítulo 7, los versos 9 y 10, leemos lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta escena se complementa con la que registran los versos 13 y 14 del capítulo 7, que rezan en la siguiente forma: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y en los versos 26 y 27, pero se sentará el juez, y el cuerno pequeño, al cuerno pequeño le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin.
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Completando ahora la lectura de aquel párrafo de Hipólito de Porto Romano, leo lo siguiente: las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible señalan a los romanos, quienes son los que ahora tienen el imperio. Los pies de hierro y de barro cocido y los 10 cuernos todavía están en el futuro. En cuanto al otro cuerno pequeño que salía de entre ellos, es el anticristo. Repito, en palabras de Hipólito de Porto Romano, el otro cuerno pequeño que salía de entre ellos es el anticristo. ¡Qué notable! Ese poder todavía no había hecho su aparición, pero alumbrado por las profecías, Hipólito no tuvo ningún problema en identificarlo con el anticristo, ese anticristo romano que habría de venir. Montado el escenario en sus lineamientos principales y con un esbozo general de la actuación de sus protagonistas, estamos ahora en condiciones de volver atrás y repasar las descripciones principales de este notable capítulo profético. Pasaremos revistas a imperios y sus gobernantes, el surgimiento del poder político religioso de entre las ruinas de lo que fuera el imperio romano en su impío accionar en contra de Dios y de su pueblo, y de su eclipse final por intervención divina. Y una vez más nos referiremos al reino de Dios, a lo que significará poder participar del mismo y a las condiciones necesarias para estar entre sus ciudadanos. Permítanme repetirlo, apreciados amigos, aunque lo que hemos tocado apenas con la punta de los dedos, hemos dejado iniciado el ingreso y la exploración de un campo de estudio sumamente fascinante. Quisiera rogarles que hagan todo lo posible para no perder la secuencia de los temas, ya que cada uno de ellos arrojará luz adicional sobre los anteriores y todos ellos sobre el futuro tan lleno de interrogantes, a cual más inquietante, que se abre delante de nosotros. No se verán defraudados, queridos amigos, porque nos aguarda una hermosa esperanza. Y ahora, a la manera de una conclusión, permítanme desearles las más ricas bendiciones de Dios en este estudio que estamos realizando juntos. Que podamos, conducidos por su Espíritu, en el estudio de este extraordinario capítulo 7, encontrar la orientación que necesitamos. Amén. Que así sea.